¿Quién es John Coffey? Estuve intentando encontrar la esencia de John Coffey, de quien tenemos bien en claro que su apellido se pronuncia como el café, pero se escribe totalmente diferente. En este video intentaré dar una explicación del personaje lo más concisa posible y además ahondar con datos que no vimos en la película. Bienvenidos a Pelislim. Hoy vamos a conocer más de cerca a John Coffey, pero antes de continuar, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen los videos más recientes. Este hombre mide 1,98 y según Paul debía pesar unos 150 o 160 kilos, con músculos tan grandes que el uniforme de presidiario apenas le entraba. Estaba lleno de cicatrices, por lo que antes de conocerlo podríamos interpretarlo como alguien salvaje que le gusta la pelea, pero a medida que avanza la novela entendemos que es todo lo contrario. Cuando cura a Melinda Moores y ella le pregunta por las cicatrices, nos enteramos que no sabe quién le hizo tanto daño, pero que eso es una bendición porque así puede dormir tranquilo. Su mente era inocente como la de un niño. El contraste entre su aspecto físico y su personalidad es tan grande que Stephen King explotó de una manera magistral el interior de John. Al principio no nos dice nada de él, sino que se centra en los guardiacárceles, y comienza a hablar de él cuando nos expone la curación de Paul. En ese momento sabemos a ciencia cierta que no es agresivo, y cuando ya no hay vuelta atrás, nos echa en cara que fue apresado injustamente. Su personalidad está fuertemente enmarcada en la inocencia de un niño. En el momento que lo sacan de la cárcel a escondidas, lo llevaron en la camilla metálica por el pasillo, y mientras lo llevaban, reía diciendo lo divertido que era. Tal vez semejante físico es una exteriorización de la vitalidad de John Coffey. Recordemos lo que se decía acerca de infectar con vida al señor Jingles y a Paul. Bueno, John Coffey era la fuente de esa infección. Su lugar de origen también es un misterio. No tenía acento sureño, pero la forma de construir las frases eran las típicas de allí, como si viniese del sur pero no fuera nativo. John no parecía estúpido sino perdido. Paul nos dice que recordaba las cosas cuando las veía, pero hasta entonces las olvidaba. Aunque fuera enorme le tenía miedo a la oscuridad, algo que sabemos bien, pero no es que le tenga miedo a la falta de luz, sino a un lugar macabro sin luces como lo era el bloque E, algo que explicaré más adelante. Además, cuando entran en el bosque estaba oscuro, pero Paul ve a John realmente feliz, con los sonidos de los insectos y animales. Al final de su vida sabemos que no quería un cura para que rezara por su alma. En cambio, le pidió a Paul que rezara junto a él. Ambos se arrodillaron antes de caminar por la milla verde y con las manos juntas delante de los ojos cerrados, John dijo: «Niño Jesús, tierno y bondadoso, ruega por este niño huérfano. Sé mi fuerza, sé mi amigo hasta la hora de mi muerte. Amén». Esto destrozó a Paul. Le salieron algunas lágrimas y John tuvo que ayudar al guardiacárcel a ponerse de pie, sin duda una de las partes más emotivas de la novela. Ahora pasemos a ver los poderes que tenía. Lo dividí en 4 secciones para que la explicación me sea más sencilla, y estas son: hipnotizar y aclarar la mente, curación, poderes psíquicos e infección con vida. A diferencia de lo que vemos en la película en que John agarra a Paul estando fuera de la celda, en la novela John convence a Paul de que entre a su celda. A pesar de que el guardiacárcel era consciente de que eso era peligroso y se decía a sí mismo que no debía hacerlo, pero no pudo evitarlo y le hizo caso. Por el propio Paul sabemos que lo hipnotizó. Esto ocurre también cuando va a curar a Melinda Moores. Vemos que Hal lo apunta con la escopeta, pero John dice que solo quiere ayudar. Toma la escopeta muy calmado y se la entrega a Paul. En este momento, Paul entiende que toda la situación está en manos de John.
Vemos que Hal lo deja pasar aún creyendo que asesinó a 2 niñas. Esta vez hipnotizó al alcaide. Ahora bien, ¿por qué aclarar la mente? Si bien la película nos muestra cómo salen de la prisión a la casa de Hal, hay una sinopsis. El viaje es de la siguiente forma. En la ida, Harry y Bruto van adelante y Paul y John atrás. En todo el viaje Paul está muy nervioso. Tiene miedo de la reacción de Hal, de que alguien los viera y que terminen todos presos, máxime teniendo en cuenta la forma de ser de Hal, que no cree en nada ni aunque se le cayera una viga en la cabeza. De hecho, estos pensamientos lo hacen plantearse una y otra vez volver a la prisión y olvidarse del asunto. Tenía en claro que en el momento en que llegasen a la casa de Hal no habría vuelta atrás. Pero, ¿qué es lo que le impidió dar la orden de regresar? Según Paul, quizás las vibraciones de felicidad del gigantón que estaba a su lado. Cuando llegan a la casa de Hal y bajan de la camioneta, Paul y Bruto se ubican adelante para hablar, pero ambos están tan paralizados, desesperados e indecisos que ninguno de los dos es capaz de dar una explicación. Harry y John esperan atrás, y según Paul, ese fue el motivo por el cual Harry dijo que venían a ayudar, solo porque estuvo al lado de John. De hecho, cuando John pasa entre Paul y Bruto los roza a ambos. En ese momento de contacto, Paul nos dice que todas las dudas se le disiparon, se tranquilizó. El mundo volvió a su sitio y ya no se preguntaba qué es lo que estaban haciendo. En el caso de Melinda Moores, también disipa la oscuridad. Esta vez no es la duda sino el miedo. Ella pasa de los insultos a un interés consciente y después de que la cura le dice a John: I dreamed of you. I dreamed you were wandering in the dark, and so was I. And we found each other. We found each other in the dark. Bien sabemos que John curó a Paul de la infección urinaria, al señor Jingles cuando Percy lo pisó y a Melinda Moores de un cáncer cerebral. Entonces, él cura la enfermedad, el dolor y el daño físico. ¿Pero cómo lo hace? En los 3 casos vemos que absorbe la enfermedad, el dolor y el daño físico. Y digo absorbe porque todo ese daño se lo queda a él hasta que lo expulsa en forma de luces que parecen insectos y que después desaparecen. En el caso de Paul, cuando le toca la entrepierna dice que siente un estremecimiento, una especie de sacudida fuerte y todos los sentidos se le agudizaron. Luego de eso sus dolores y fiebres se fueron. Pero John Coffey estaba inclinado con la cara desfigurada y su cuello hinchado. El dolor que está sintiendo John es el de la infección urinaria que tenía Paul, además del ahogamiento que siente por los bichos hasta que los expulsa. Cuando cura al señor Jingles, vemos que aspira el cuerpo del ratón. Al terminar se ve la cara de un hombre muy enfermo o que sufre de un dolor desesperante. Le brillaban los ojos, se mordía con fuerza el labio inferior y la cara morena palideció hasta adquirir un color desagradable, como una mezcla de ceniza y barro. Prácticamente se nos describe el rostro de alguien que está agonizando. Después expulsó los bichos y se recuperó. El caso de Melinda Moores es el que nos confirma esta habilidad de John Coffey de absorción. Cuando la ven en la cama, Paul la describe de la siguiente forma. Era como una niña enferma disfrazada de bruja para la fiesta de Halloween. Su piel era pálida como una masa arrugada, fruncida encima del ojo derecho, como si intentara hacer un guiño. De ese mismo lado, la boca estaba torcida hacia abajo y un diente amarillento sobresalía por encima del macilento labio inferior. El pelo le rodeaba el cráneo como una nube fina e irregular. Luego de que John la curara, nos describe lo siguiente.
El rostro de la mujer se había alisado, la parte derecha de su boca ya no estaba torcida hacia abajo, sus ojos habían recuperado su tamaño normal y parecía 10 años más joven. En cambio, la cara de John parecía 10 años mayor, parecía un hombre poderoso y exhausto que había perdido una batalla. John no escupió los insectos en aquella ocasión. Bruto no le daba una semana, creía que no llegaría a la freidora y cuando estaban entrando nuevamente al bloque E, Paul pudo ver que la comisura derecha de su boca se curvaba hacia abajo, confiriéndole el mismo aspecto que tenía Melinda cuando entraron a la habitación. ¿Tiene poderes psíquicos? Por supuesto. Cuando fueron a visitar a Melinda Moores, John sabía que lo sacarían. John, you know where we're taking you tonight? Hippolyte? That's right. But how do you know? Don't know. Tell the truth, boss. I don't know much of anything. I never have. Él escuchaba los pensamientos. En la novela le pasó su poder de manera inconsciente a Paul. Fue sin querer, a diferencia de la película. Cuando terminó de hacerlo, Paul escuchaba a Bruto preguntarse si recibir se escribía con B larga o B corta, pero no movía su boca como cuando hablamos. Otra cosa que pudo ver Paul eran los nombres que habían sido escritos en la pared de la celda y habían sido borrados en años anteriores. Era una maraña de nombres amontonados en la pared y por un momento escuchó a los muertos hablar, cantar y pedir clemencia. También pudo ver la oscuridad a la que le tenía miedo John y se extendía por los confines del mundo. Y en ese momento Paul entendió que a pesar de estar cometiendo una injusticia, le estaban haciendo un favor. Como dijimos antes, John olvidaba muchas cosas hasta que volvía a verlas. En el caso de William Wharton, John pudo verlo escapar de la escena del crimen de las gemelas y se olvidó por completo de él, ya que cuando Wharton entró al bloque no lo reconoció, pero cuando Wharton lo tomó del brazo se acordó. You're a bad man. That's right, nigger. Bad as you'd want. También en los casos en que el sentimiento de amor u odio que le tienen es muy fuerte, lo siente físicamente. There's lots of folks here that hate me. Lots. I can feel it. It's like bees stinging me. Cuanto más fuerte es el odio o amor que le tienen, mayor es el dolor o bienestar. En el momento que mencionó la oscuridad del mundo, dijo que eran como pedazos de vidrio dentro de su cabeza. Finalmente, hay algo que John dijo cuando lo sacaban de su celda para llevarlo a la casa de Melinda. Pasaron al lado de la silla eléctrica y John miraba atónito a la freidora. Estaba paralizado y con piel de gallina, y susurró: «Todavía están allí, los restos están allí, los oigo gritar». Entonces, sus poderes psíquicos pueden producirse por ver o tocar objetos o personas. Si usabas sus poderes de curación en el momento en que no tenías problemas físicos, te infectaba con vida. A Cascabel lo hizo vivir unos 64 años. Le pasó vida cuando lo cuidaba en el momento de la ejecución de Dell. A Paul lo infectó con vida unos días antes de ser ejecutado, cuando le preguntaban lo que deseaba para su última cena y le proponen dejarlo libre. John, tell me what you want me to do. You want me to take you out of here? Just let you run away? See how far you could get? Why would you do such a foolish thing? On the day of my judgment,
when I stand before God and He asks me, why did I kill one of His true miracles? What am I going to say? That it was my job. It was my job. Lo infecta con vida sin querer, ya que a pesar de que Paul no tenía problemas de salud, le aplicó su poder. El guardiacárcel tenía 108 años al momento en que escribía su historia. Según cuenta, no volvió a tener una infección urinaria, ni siquiera una herida infectada en un dedo. Tuvo resfriados pero muy pocos, uno cada 6 o 7 años, y ninguno de ellos fueron fuertes. Si creen que John Coffey es un ángel, la voluntad de Dios o lo que sea, pueden escribirlo en los comentarios. Tal vez podamos llegar a algo más exacto con un pensamiento colectivo. Gracias por ver el video. Si te gustó te pido que le des like y lo compartas con tus amigos. Eso me ayudaría mucho. Nos vemos en el próximo video.